Buenos días con todos y con todas. Soy Argentina Santa Cruz, coordinadora del programa contra la trata de personas de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Antes de comenzar el panel, me voy a referir 2 minutos porque ustedes tienen el material entregado por nosotros, el Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Asistencia Integral a Personas Víctimas de Trata. Básicamente comentarles que esta iniciativa nosotros la trabajamos en el año 2013, la coordinamos con el Ministerio del Interior, ellos quienes tienen la rectoría del Plan Nacional contra la Trata de Personas, y específicamente trabajamos con la Mesa de Protección de la Comisión Interinstitucional de este plan. En esta mesa son parte el MIES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, la Fiscalía General del Estado, y en el Ministerio del Interior trabajamos con la Policía Judicial y la DINAPEN. Ahora, en este trabajo nos solicitaron trabajar además con rutas internas, justamente para cómo trabajar y derivar casos dentro de las mismas instituciones. Se hizo este trabajo paralelo a esta construcción del protocolo nacional y estas rutas fueron entregadas en noviembre del año pasado. Finalmente este protocolo fue publicado en el mes de diciembre. Nosotros como IEM hemos llevado todo un proceso de socialización de este protocolo, por eso además se ha entregado esta guía para la socialización del mismo, y tenemos entendido que el Ministerio del Interior ha trabajado este año, estos meses, justamente para lograr la aprobación del protocolo a través de un acuerdo interministerial. Una vez que les he comentado sobre esta iniciativa, quiero dar paso a este segundo panel, mecanismos de coordinación, derivación y asistencia y protección. Cada uno de los panelistas nos va a contar cuál es el trabajo desde las propias instituciones. Tenemos a 3 panelistas: Manuel Mareces del Ministerio del Interior, José Luis Guerra de la Defensoría del Pueblo y Carmen Atkins, consultora por la movilidad humana de la Defensoría del Público. Invitamos a Manuel Mareces del Ministerio del Interior a que hable de su primera exposición. La presentación, por favor, se me puede. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todas las personas presentes por estar aquí. Creo que nosotros todos tenemos un interés común, ¿no?, que es luchar contra este terrible delito de trata de personas y dar una respuesta concreta al respecto. Entonces, desde ese interés común quiero justamente llamar a realmente hacer un esfuerzo pragmático, ¿ya? Dejarnos de tanta literatura y poder ya tener justamente una hoja de ruta, un protocolo, algo que nos permita saber cómo actuar frente a ello, sobre todo en pro de las víctimas. Yo soy de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio del Interior. La doctora Verónica Feicán, quien es la representante y directora de la unidad, no se encuentra por motivos personales, pero ella me ha delegado para esta exposición y se disculpa por no estar acá. Tenemos un problema técnico. Bueno, antes de comenzar yo quería comentarles algunas cuestiones que se han tocado. Como ustedes saben, ya hemos visto lo que es la trata de personas, hemos visto qué es el tráfico, hemos visto qué es refugio. Yo quiero decir algo que es, la práctica es muy difícil, y lo abordó de
un pequeño momento alba de Fundación Esperanza. Pero las víctimas de trata de personas no es como cuando se rescata a un náufrago que está en una isla, que llega y dice, aquí estoy, sálvenme, sáquenme, yo soy un naufragado que necesito que me apoyen. No, las víctimas de trata de personas son en muchísimos casos gente que ha desarrollado lo que se llama el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es la empatía que hay entre el captor, que se desarrolla entre el captor y la víctima, como una defensa psicológica para no caer en depresión y para no llegar al término extremo que es el suicidio. Es decir, cuando hay una víctima de trata de personas, al principio lo primero que ella quiere es realmente salirse de este delito, salirse de esta coerción, salirse de estas amenazas, de estas obligaciones. Pero mientras más se va desarrollando el tiempo, más difícil es que esta víctima quiera realmente salir. ¿Por qué? Porque tras las amenazas, las violaciones, las vejaciones, los golpes y demás, termina simplemente diciendo, bueno, esta es la realidad en la que vivo, al fin y al cabo tengo comida, tengo techo, no me va tan mal. Al punto que inclusive se llegan a enamorar de los captores en caso de mujeres explotadas por explotación sexual. Entonces, yo quiero dejar esto bien claro porque pareciera que todas las personas que vienen son víctimas de trata y llegan y dicen, yo soy víctima de trata con fines de explotación sexual y necesito protección del Estado. No es así. Los que detectan si son víctimas de trata son justamente los funcionarios públicos, los funcionarios de las ONGs que trabajan para ello y que reconocen la complejidad y lo técnico que tiene este delito, ¿no? Yo siempre utilizo la analogía. Si alguien dice, si yo pregunto aquí, bueno, aquí estamos entreentendidos, pero si salimos a la calle y le preguntamos a alguien, ¿sabes qué es narcotráfico? Va a decir sí. ¿Sabes qué es violación? Va a decir sí. Inclusive, ¿sabes qué es estupro? Que ya es un poquito más técnico, capaz tenga alguna noción. ¿Sabes qué es trata de personas? La gente simplemente no sabe. Y esto va desde la persona que vende cevichochos en la esquina hasta el funcionario público de alto rango. Nosotros somos técnicos en el tema. Nosotros sabemos qué es la trata, sabemos cómo operan los tratantes, pero tenemos que aplacarnos a esta realidad social en donde la trata es totalmente desconocida. Y eso implica que es también invisibilizada. Es decir, hay muchísimos casos que quiero abordar, quisiera tener todo el tiempo para abordar, pero que no se ve porque no se ve como delito, ¿ya? Tenemos aquí una cuestión sociocultural súper fuerte de la madrina que le dice al niño, a la comadre, ¿sabe qué? Yo me llevo a su hijo, que le pago los estudios, pero él me ayuda trabajando en la casa. Y tenemos un niño víctima de trata por explotación laboral, inclusive los ponen a mendigar en las calles, le mandan un dinero a las comunidades indígenas, ¿ya? Y todo el mundo dice, qué buena la madrina, qué linda que le lleva al niño y lo pone a mendigar, pero al fin y al cabo le da estudio, le da casa, etc. La trata es súper compleja. Entonces yo quería partir desde esto para informarles, siguiente por favor, para informarles qué hace el Ministerio del Interior, basándonos en ello y basándonos en la rectoría. Bueno, las competencias del Ministerio del Interior es el rector de la formulación, promoción, implementación y evaluación de políticas para enfrentar la trata de personas y el tráfico de migrantes a nivel nacional. Nosotros coordinamos con 16 instituciones en el plan nacional y actuamos desde 3 ejes, como veremos más adelante. Siguiente por favor. Gracias. Las competencias de la unidad contra la trata de personas donde trabajamos. La primera es la coordinación de esa comisión interinstitucional basada en el Plan Nacional contra la Trata. Siguiente por favor. Actúa en los ejes de prevención, protección e investigación frente al delito de trata y tráfico. Hacemos seguimiento de casos de trata de personas, para el cual se coordina por medio del Comité Interinstitucional de Casos. Retomando lo que decía respecto a que no se conoce el delito de trata, se hace seguimiento de casos. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunos jueces, algunos fiscales no tienen conocimiento de cómo opera la trata de personas, y eso nosotros lo tenemos muy en cuenta. Por eso hay una persona que se llama Araceli Martínez de la unidad que hace acompañamiento no solo a víctimas, sino también a los procesos. Es decir, yo he estado presente en un caso donde vine con una señora a poner la denuncia y la agente de la fiscalía me dijo, pero eso no es trata de blancas, ojo, eso es corrupción de menores, y había sido víctima de explotación sexual por trata de personas. ¿Por qué?
esto no es un caso aislado. Lo que pasa es que, primero, es más sencillo hacerlo de corrupción de menores. Segundo, es más conocido, ¿no? Tercero, para el mismo fiscal es más fácil poder demostrarlo. ¿Cómo demuestras captación? En aquel entonces se tenía que demostrarle los medios y además la explotación. Entonces, todo eso se está trabajando y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Siguiente punto. Coordinación con la Policía Nacional para la investigación de casos. Hay 2 policías especializadas en el tema de trata de personas y tráfico de migrantes. Una es la Unidad contra los Delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Judicial, y la otra es la Unidad Antitrata de la DINAPEN, Dirección Nacional de Policía para Niños, Niñas y Adolescentes. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya los hemos abordado. Yo nomás quería, más adelante, por favor, recalcar, ¿no? La trata tiene todo, si es un poquito más, siempre va a haber obviamente la explotación en el tema de trata, pero dentro del Código Orgánico Integral Penal, y eso creo que es un gran avance, ya no es necesaria, siguiente por favor, la comprobación de los medios. Anteriormente había que demostrar que había engaño, que había rapto, que había amenaza, que había fraude, etc. Ahora no es necesaria esto. Y quería juntar también que, si bien el Código Orgánico Integral Penal tiene una intención obviamente punitiva, también se considera en un artículo, que es el 93, la no sentencia de las víctimas de trata de personas durante el tiempo en el que fue víctima. Es decir, dentro del Código Orgánico Integral Penal hay una previsión de derechos. Es decir, si yo fui víctima de trata y me obligaron a asaltar un banco o me obligaron a expender droga, ¿no?, bajo amenazas, y tuve que hacerlo para poder sobrevivir, el COIP prevé dentro de los derechos humanos que esa víctima no sea juzgada como un delincuente expendedor de drogas, que no sea juzgada como un asaltante de bancos, etc. Entonces, esto en el Ecuador es un gran avance. De hecho, a nivel regional, en lo que es el Código Orgánico Integral Penal, tenemos una de las mejores legislaciones, porque, como vamos a ver más adelante, se prevé 8 tipos de explotación. Justamente, los fines de explotación de la trata: sexual, que incluye pornografía infantil forzada, prostitución forzada, turismo sexual y pornografía infantil; laboral, trabajo forzoso, trabajo infantil, servicio por deudas; mendicidad, adopciones ilegales, matrimonio servil, unión de hecho precoz o arreglada, tráfico de órganos, reclutamiento forzoso para conflictos armados o actos delictivos, y prevé un 8º que es otros fines. Eso también es muy importante. Como sabemos, el delito de trata es evolutivo, ¿ya? Y en este concepto, cuando se prevé otros fines de trata, da espacio a una interpretación más ampliada de las víctimas de trata que puede ser. He escuchado el caso de una víctima de trata por deportes, por ejemplo, un jugador de fútbol colombiano que fue captado como para jugar fútbol allá, fue explotado jugando fútbol durante 8 meses, no me acuerdo en qué país fue, República Checa, si no me equivoco, y él simplemente jugaba, metía goles, hacía todo, pero no le pagaron nada. Fue captado, transportado y explotado, ¿no? Si bien estaba jugando fútbol, es una profesión. Entonces, ese sería, por ejemplo, otros fines que no está previsto dentro de todos estos. Gracias. Bien. Bueno, el tráfico de migrantes, pasemos rápidamente, ¿no? La entrada irregular a otro estado. Lo que es penado no es la persona traficada, es la persona que hace el tráfico de migrantes, ya sea el que acoja, reciba, recepte, envíe, acoja, lo que sea, a una víctima de tráfico. Siguiente, por favor. Con el Código Orgánico Integral Penal, cualquier persona que participe puede ser juzgado. Anteriormente era solamente el que lo trasladaba, porque era considerado como que el coyoteo. Hoy en día, todos estos verbos que dije anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, esto también pasemos nomás, porque ya se dijeron las diferencias y similitudes entre trata y tráfico. Sigamos, por favor. Ya, el marco legal. Y aquí yo quiero hacer un pequeño énfasis sobre algo que dijo Piero. Efectivamente, la Constitución prevé la restitución integral de las víctimas de trata de personas, ¿ya? Y ello es muy importante, pero ¿qué pasa? Aún no tenemos, y esa es una cuestión que estamos trabajando, lo que es una ley integral sobre trata de personas. No se tiene. Lo que se está trabajando hoy en día es la ley de movilidad humana, ¿no? Esta ley de movilidad humana prevé un título estrictamente ligado a lo que es el tráfico y la trata de personas, ¿ya?
Y ahí se está previendo poner, justamente en respuesta a las dificultades que se tiene para darle residencia a las víctimas de trata, una visa humanitaria, ¿no? Una visa humanitaria que pretenda darles el tiempo de reflexión, y además del tiempo de reflexión que puedan residir en el Ecuador si así lo desean. Siguiente, por favor. Bueno, el marco legal internacional, creo que lo hemos visto también: protocolo de las Naciones Unidas, el contrabando de migrantes por tierra y aire, protocolo para la prevención, represión y sanción, y todo amparado en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional. Los fines del protocolo de Palermo, también ya está ratificado por el Ecuador desde 2002, así que es un gran avance. Sigamos, por favor. Marco legal nacional, justamente el artículo 66, numeral 3 y numeral 29, prohibición de la esclavitud, trata y tráfico, protección especial contra la explotación laboral y derechos de protección integral. Quería hacer también, se me pasó en el protocolo, si nos ponemos a ver históricamente, el protocolo es un instrumento bastante nuevo, ¿no? O sea, estamos hablando que tiene aproximadamente 14 años. El Plan Nacional contra la Trata de Personas está desde el 2006 aprobado. Estamos hablando de 8 años en los que se ha venido trabajando. El Ministerio del Interior se hace rector de esta política desde el 2012. La Unidad contra la Trata trabaja desde el 2012, es decir, llevamos 2 años. ¿Esto qué quiere decir? 2 cosas. La primera es reconocer que hay una voluntad política de que exista una unidad dedicada al delito de tráfico de personas y de trata de personas, ¿no? Eso hay que reconocer, y al mismo tiempo darnos cuenta de que estamos en pañales en algunas cosas, ¿no? De que todavía hay muchísimo por hacer y que estamos justamente comprometidos con ello. El ministro del Interior, José Serrano, ha hablado bastantes veces sobre el tema de trata de personas y tráfico. El mismo presidente Rafael Correa, en una sabatina, habló sobre los acuerdos que se había hecho con Perú respecto al tema de trata de personas, que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Plan Nacional del Buen Vivir también prevé lo que es la trata de personas, fortalecer y incluir el sistema integral de protección especial en casos de trata y tráfico, profundizar y mejorar la coordinación entre diferentes funciones del Estado y niveles de gobierno que garanticen la aplicación, monitoreo y evaluación de la lucha contra el tráfico y la trata de personas, impulsar y facilitar mecanismos integrales de carácter intersectorial para prevenir y erradicar la trata y el tráfico de personas, fortalecer la cooperación gubernamental para prevención, investigación, rescate, sanción y protección de víctimas de trata y tráfico. Ese es el plan nacional que ya comenté, y dentro de la agenda de seguridad ciudadana, que es exactamente el Ministerio del Interior, también se ve como la primera política: prevenir y controlar la delincuencia y crimen organizados para garantizar la seguridad ciudadana. Como sabemos, los crímenes de trata y tráfico están mayormente hechos por redes delincuenciales. Siguiente, por favor. Respuesta institucional. Siguiente. Son 16 instituciones que trabajamos, 16 instituciones que trabajamos en el tema de trata de personas. Aquí está la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, perdón, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación. No voy a leerlos todos, pero todos ellos tenemos cada uno competencias. Siguiente, por favor. Y justamente aquí, siguiente, gracias. Aquí, desde el Plan Nacional, está la Comisión Interinstitucional que conforma las 16 instituciones, pero obviamente, como cada institución tiene sus propias competencias, no podemos meter a Fiscalía en el tema de prevención, por ejemplo, ¿no? O al Ministerio de Turismo en el tema de investigación-sanción. Por lo tanto, se han formado 3 mesas para hacerlo mucho más pragmático: la mesa de prevención, la mesa de atención y protección a víctimas y la mesa de investigación-sanción. Siguiente, por favor. En prevención, ¿qué se ha hecho? Mecanismos para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población, sensibilización de la población y capacitación a servidores públicos. Siguiente. Dentro de la mesa de prevención y sensibilización se hace capacitaciones a servidores públicos, policías, fiscales, manejo de redes sociales como Facebook, Twitter, campañas de prevención, sensibilización ciudadana a través de ferias y medios, y vallas publicitarias en aeropuertos. Repartiendo de mi primer argumento de que no se conoce la trata de personas, lo que hacemos ahorita sobre el tema de prevención es que la gente conozca, que sepa cómo operan los tratantes y que sepa qué hacer al respecto. Se lanzó ya una campaña que se llama
abramos los ojos, la trata es un delito. Si bien lo que se hizo es un esbozo de campaña en 7 ciudades donde hay la mayor cantidad de víctimas de trata originarias, ¿no?, de aquí del Ecuador, a nivel nacional se lanzará el próximo año a través de redes sociales, a través de televisión y a través de radio también. Entonces se pretende en un primer lugar que la gente conozca el delito. Esa es la labor principal, que sepan que así como hay narcotráfico, hay trata de personas también, ¿ok? Siguiente, por favor. También aquí creo que es importante resaltar que se ha hecho capacitación a servidores públicos, pero creo que todos aquí conocemos que hay un problema. El problema de que cada 2 años vamos cambiando los servidores públicos, ¿no? Entonces se capacita, muchas gracias, nos vemos. Se capacita, nos vemos. Entonces se está haciendo un sistema que sea de internet, una plataforma digital, ¿ya?, para funcionarios públicos que tengan competencia sobre el tema de trata de personas, ¿no? Esa es una de las respuestas que tenemos ante esta problemática. Atención y protección, ya mismo termino. Dentro de la mesa de atención y protección se ha hecho protocolos de atención integral, rutas, herramientas internas, interinstitucionales e internacionales. Justamente es ese protocolo que tiene Argentina, muchas gracias. Ese protocolo que obviamente tiene que ser aprobado por la mesa interinstitucional, que ya fue aprobado y ahorita está en revisión del jurídico del Ministerio del Interior. Esperamos que sea aprobado lo más pronto posible para tener una línea de acción bastante clara. Y además, dentro de esta mesa se hizo el comité de casos para atender específicamente cada uno de los casos de víctimas de trata a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué pasa cuando es un niño ecuatoriano que está en Guatemala? Ya se tiene, por ejemplo, en todos los consulados, a través de un trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en todos los consulados se tiene un dinero previsto para víctimas de trata y tráfico. Uno de los grandes problemas que teníamos es quién paga la devolución del niño. Los estados donde estaban siendo víctimas de tráfico o trata no querían hacerse cargo. El Ecuador antes pagaba la CENAMI a veces, cuando existía la CENAMI, etc. Entonces ahora ya se está avanzando en eso para que no haya demora en el traslado de las víctimas. En el caso de Colombia, por ejemplo, anteriormente se demoraba hasta 3 meses para traer una víctima de trata, ¿ya? Ahora nos demoramos máximo 15 días. Ese es un gran avance. Siguiente, por favor. Estos son los integrantes del comité de casos: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo de la Judicatura, Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y unidades especializadas de la Policía Nacional, todos en coordinación con el rector del Plan Nacional sobre trata del Ministerio del Interior. Siguiente. Gracias. ¿Qué se contempla en la protección? Bueno, protección inmediata o emergente. Se garantiza la seguridad, recuperación física, psicológica y social. Se protege la intimidad y la identidad de las víctimas. El programa de asistencia incluye contención emocional, intervención en crisis, cubrir las necesidades básicas, alojamiento, acompañamiento legal y asegurar no deportación del país. Aquí quiero hacer un hincapié en algo que, dentro de lo que es la experiencia de cómo se va dando la recuperación de las víctimas, es que los adultos no pueden ser detenidos por ser víctimas de trata. No, al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es darles un espacio donde puedan ellos sentirse acogidos y demás, pero muchas veces no quieren, ¿no? Inclusive tenemos el sistema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía, donde tampoco quieren ingresar, y ellos están en todo su derecho, porque muchas veces están regulares, por ejemplo, pues son víctimas de trata y tienen justamente este temor a la policía, ya sea por corrupción o por otras cuestiones. Entonces, en el caso adulto se complejiza el tema de trata, y esos son uno de los nuevos críticos que ya discutiremos en las mesas. En el caso de niños, niñas y adolescentes, no. En el caso de niños, niñas y adolescentes, se puede, a través del MIE se hace un trabajo de restitución de derechos en donde se pueda ver si pueden los niños, niñas y adolescentes regresar a su núcleo familiar. Muchísimas veces, es más, me atrevería a decir que en la mayoría son los mismos padres y tíos los que mandan a los niños a ser explotados con conocimiento de causa. O sea, y en ese caso no podemos nosotros como Estado, ni Ministerio de Inclusión Económica y Social, ni Ministerio del Interior, devolverlos simplemente a sus familias, porque va a pasar exactamente lo mismo, van a volver a ser explotados, ¿no? Entonces, se tiene 3 casas de acogida del MIES para niños, niñas y adolescentes, y esto permite que se pueda hacer el estudio previo para la reinserción en el núcleo familiar, si es posible. Siguiente, por favor.
Esa es la protección inmediata o emergente. Después la protección mediata, es decir, a más largo plazo, necesidades básicas en la acogida, asistencia médica, acompañamiento psicoterapéutico, acompañamiento en acciones jurídicas, ¿no? Hemos tenido casos de víctimas extranjeras explotadas en el Ecuador, obviamente, y se hace a través de los consulados un trabajo para que ellas puedan ser repatriadas si ellas lo desean. Hemos tenido un caso, lo cual yo lo veo como un avance, en donde se le dio una visa humanitaria a una víctima de trata, ¿ya? Esto de aquí, si bien no sé cómo se buscó la forma jurídica, no están los compañeros de Relaciones Exteriores, porque nosotros como Ministerio del Interior no otorgamos visas, pero ese es un avance, porque al fin y al cabo se está dando esta respuesta. Siguiente, por favor. Trabajo con su familia, entorno familiar. Reinserción, niños, niñas y adolescentes, como decía, salud, educación, asistencia a la familia, reintegración, seguimiento a la familia, psicológico, legal, trabajo social, y adulto, capacitación e información, acceso a bonos de desarrollo, acceso a educación, asistencia psicológica, legal, trabajo social, y regularización de situación migratoria si es necesario. Esta es una de las grandes desafíos que tenemos sobre el tema de trata, pero está siendo prevista en la Ley de Movilidad Humana. Siguiente, por favor. Bueno, esto es nomás procedimiento de víctimas ecuatorianas en otros países, ingresa al Ministerio de Relaciones, se analizan los casos y se hace seguimiento de casos en el Ecuador. Siguiente, por favor. Ya me excedí de tiempo. Y procedimiento de víctimas de otros países en el Ecuador. Se ingresa a caso a través del Ministerio del Interior, análisis de casos de referencia y se hace seguimiento en continuación con embajadas o consulados para su repatriación. Siguiente. Este es el eje de investigación-sanción. Se trabaja a través de protocolos para investigación, para operativos y coordinación interinstitucional. Sigamos nomás. Y estos son justamente los instrumentos internacionales que hemos estado desarrollando, porque como bien decían, no hay un instrumento a nivel regional más que proyectos como es Parlamento Andino. Pero aquí con Colombia ya existe un memorando de entendimiento, con Perú un convenio marco de cooperación entre el Ministerio del Interior de Perú y del Ecuador, y con Guatemala memorandos de entendimiento. Estos tres países no son escogidos al azar, son obviamente lugares donde hemos encontrado víctimas ecuatorianas en Colombia, Perú y Guatemala, y viceversa, víctimas peruanas y colombianas principalmente en el Ecuador. Bueno, eso nomás para concluir. Se está haciendo un trabajo, queda mucho por hacer, y esperamos que este taller salgan buenas conclusiones, buenas recomendaciones y sobre todo acciones que nos permitan plasmar este trabajo y el esfuerzo que se hace desde todos los sectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. A continuación, José Luis Guerra, de la Defensoría del Pueblo. Sí, me paro un poquito más. Bueno, buen día con todas y todos. Reiterar el saludo y siempre bienvenidos de esta casa. A las personas que vienen por primera vez, yo siempre les invito a que leamos un poco. A mi izquierda está la historia del movimiento indígena en el Ecuador en unas pocas láminas de pocos espacios, que es muy interesante y es muy bonito poder leerlo. Acá tenemos algunos pensamientos de personas que han trabajado en temas de derechos humanos, y atrás como nuestra santa del lugar, digamos, que es nuestra querida Dolores Cacuango, que ahí está en una pequeña frase lo que dice, y dice mucho en relación a lo que podemos hacer. Ahí no les leo para que después se puedan acercar y puedan leerla con detenimiento. Bueno, la Defensoría del Pueblo en este espacio pues lo que buscará finalmente es poder darles algunas ideas en relación a lo que nosotros entendemos por temas de protección. Sin embargo, dentro de estos 15 minutos me voy a tomar un poco el tiempo para poder hablar sobre algunos temas que resultarán un tanto críticos en relación a lo que queremos hablar hoy: el tema de trata, la relación con el tráfico, y también el tema de movilidad y otros temas que son importantes y que son parte de nuestro diario vivir en relación al trabajo. En ese sentido, pues vamos a hablar un poco sobre el tema de los avances, vamos a hablar sobre lo que se ha propuesto en temas de movilidad humana, la ley que propuso la Defensoría del Pueblo, y un poco la incertidumbre en relación a lo que va a suceder con ese proyecto de ley y lo que va a pasar en la Asamblea después cuando se presente este espacio, cómo se define dentro de la ley de movilidad humana y cómo nosotros queremos que se define el tema de trata, y hablar sobre un tema muy específico. Y he borrado algunos temas porque obviamente ya lo han venido tomando en cuenta muchos
de manera muy específica y de manera muy adecuada a las personas que han participado en este foro, y voy a hablar del tema sobre los actores. El tema de los actores que incluyen o que influyen en relación al tema de trata de manera general. Esto pues pasando desde el Estado a la sociedad civil y haciendo un pequeño énfasis en relación a lo que sucede a nivel internacional. Este tema de la buena voluntad versus la realidad, que habrá que ver y analizarla de manera interesante. Pasar del discurso internacional y finalmente pues pasar a lo que pasa en la política nacional y dar un esbozo de pequeñas ideas en relación a lo que nosotros deberíamos entender como un sistema de protección. ¿Cómo nosotros entendemos el tema de trata de manera general cuando hablamos de protección de derechos humanos? Y aquí es una primera ruptura en relación al tema de la concepción del delito de la trata, y es llevarlo más allá del delito. Y obviamente desde la Defensoría del Pueblo se propone y se propuso dentro de este espacio de la ley que nosotros enviamos, el tema de la protección a las víctimas en relación a todo lo que viene sucediendo después de que ya se identifique el delito como tal. Y ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué hacemos con la víctima de trata? Y obviamente ahí es donde tenemos que empezar a entender dónde está la política integral en relación a este tema, y obviamente qué está pasando con ideas nuevas o cuestiones que se vienen desarrollando como los conceptos de igualdad, entre otras cosas. Más allá de entender lo que debemos hacer en los procesos de protección, que a veces resulta hasta un poco reiterativo en el hecho de decir tenemos que defender, tenemos que encontrar los casos, tenemos que judicializarlos, tenemos que proteger a la víctima. Y muy bien, hemos venido hablando de estos, creo que, no sé, al menos personalmente yo 10 años. Ha habido gente que ha llevado este tema de la ley de movilidad humana desde el 2008 hasta ahora, vamos, 8 años. Bueno, no, estoy sumando mal, pero no sé, tal vez la frustración me hace pensar que son más. Pero es un tema que nosotros hemos venido conversando ya demasiado, y hay que encontrarle una lógica en lo estructural, creo yo. Y hay que ver un poquito más allá del hecho de decir, ok, ¿por qué no se implementó el plan? Habrá razones, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá y saber qué es lo que está atrás de todo lo que nosotros tenemos que hacer y entender en relación a este tema. Cuando nosotros hablamos de los actores, pues obviamente el actor principal es el Estado. Sin duda alguna, el trabajo que han venido desarrollando algunas instituciones del Estado ha venido cambiando la lógica de lo que se entiende en tema de trata. Y en efecto, se entiende de manera diferente ahora de lo que se entendía hace 10 años, de lo que se entendía hace 2 o hace 5, y ha mejorado sin duda alguna. Y obviamente, como bien decía Manuel, esto plantea importantes retos, porque el tema de trata es algo realmente complejo. Pero sin duda alguna, y la pregunta que hacía antes en relación a la voluntad del Estado también va en el sentido de ¿qué entendemos por la voluntad del Estado? ¿Y qué entendemos también por la voluntad del Estado, inclusive a nivel internacional? El tema de trata es un tema importante a nivel internacional, más allá de que sepamos que es un negocio terriblemente lucrativo para quienes lo practican, y más allá de que sabemos que es un delito execrable y todo lo demás. ¿Le importa a la comunidad internacional? ¿Le importa a los estados trabajar e invertir para prevenir la trata? Esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos para tratar de encontrar cuál es el origen de que ahora tengamos un problema al cual resulta muy complicado encontrarle solución. Para partir y poder analizar un poco esta pregunta es tratar de entender el sistema internacional a quién protege o qué protege. Y esto no solamente vinculado con el tema de trata de manera específica, sino también hablemos del tema del refugio y hablemos con el tema migratorio. En temas de movilidad humana, ¿cuál es la exclusión mundial que ahora es la que más genera problemas en relación a los temas de movilidad humana y en relación a los temas de discriminación con la humanidad de manera especial? El último reto, el último mito, el último criterio que no se ha logrado romper para entender que vivimos en un mundo que no discrimina es el origen nacional. ¿Y eso por qué se da? Porque existen políticas a nivel mundial que no han permitido que esto avance de manera adecuada. Imaginemos cuán diferente sería el mundo si es que en realidad entendiéramos que la movilidad humana debe darse de manera general y debe darse de manera no discriminada. ¿Cómo entendemos las políticas de países que, como por ejemplo lo que pasó con Italia hace pocos meses, que dejaron morir a personas en un mar simplemente porque no tenían el permiso para ingresar a un país? ¿Cómo nosotros entendemos la política a nivel mundial si es que de alguna manera la mayor cantidad de países no entiende siquiera cuál es el sentido humanitario para poder trabajar sobre estos sistemas de prevención y protección de derechos?
Y ahí es donde nosotros nos encontramos con respuestas para muchas cosas, porque de repente decimos, ¿por qué no hay dinero para poder prevenir la trata? ¿Por qué no hay dinero para poder prevenir a nivel mundial el tema de la discriminación por condición migratoria? ¿Por qué no hay dinero para recibir a todas las personas refugiadas que se están dando alrededor del mundo? ¿Por qué sigue siendo precario? ¿Por qué las agencias de Naciones Unidas tienen que esforzarse demasiado para que los estados se interesen en lo que tienen que hacer o lo que tienen que dejar de hacer para proteger al ser humano? Habrá otras cuestiones que muchas veces cuando trabajamos en derechos humanos nos olvidamos de analizar, económicas, políticas y demás. Y en ese espacio, a nivel internacional, hay un actor que es muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta y lo damos por sentado y es como que del que no queremos hablar, y es el tema de las redes internacionales de tratantes. Las redes internacionales en relación al tema de los negocios ilícitos, y no entendemos el poder y la injerencia que tienen, no solamente en el tema económico para poder lucrar de un negocio, o sobre la persona ante la cual ya cometieron el delito, sino frente al Estado y frente al sistema internacional también. ¿Ustedes creen? Y eso es como bastante crítico y obviamente sobre cada uno de estos puntos habrá que detallar mucho más y tendremos que conversar horas de horas y ahorita solamente estoy dando puntazos en relación a temas que pueden generar un debate posterior. Pero ¿ustedes creen que esa lógica de alguna manera nos ha permitido, nos permitirá desarrollar política económica, política para poder generar cambios en relación a la protección? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué el tratante a nivel internacional y a nivel general tiene tanto poder? Y ahí vamos a hablar más allá de las implicaciones reales que se relacionan con el tema del lucro y en relación al tema de la ilegalidad y todo el soporte que tienen, no solamente económico, político, armamentístico y demás, en todos los espacios en los que están. También veamos qué es lo que pasa en relación a lo que hacen los estados para poder detener este crecimiento de manera rampante. ¿Cuál es la consecuencia por la falta de importancia que se le da? Y aquí no quiero decir que los estados no estén sensibilizados y no crean o no sientan que la trata sea algo malo. Lo hemos dicho, existen intenciones a nivel internacional, existen tratados internacionales, existen convenciones, existen reuniones, existe una gran cantidad de espacios donde los estados se lamentan y obviamente critican el tema de la trata de manera enérgica y de manera profunda. Pero vamos más atrás de esto. ¿Cuál es la consecuencia en relación a lo que no se hace para que esto pueda lucrar? Y vamos a relacionarlo ahora con el tema migratorio. ¿Qué es lo que no se hace para que esto pueda detenerse? ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, aquí en el Ecuador, no hemos hecho para, de alguna manera, entender que la persona extranjera tiene los mismos derechos que la persona ecuatoriana? ¿Qué es lo que no hemos hecho para entender cuál es la lógica de una persona víctima de trata y cómo ésta tiene que ser reintegrada dentro de la sociedad? Y finalmente, ¿cómo podemos entender que eso puede mejorar si es que no le doy el apoyo que merece? Si es que no le doy el dinero que requiere, y si es que no implemento la política y le obligo a los actores a hacerlo de manera especial. Eso es algo que genera problemas, y ahí es donde tenemos que entrar a atacar. Uno de los temas importantes que nosotros hemos visto es cómo se ha venido desarrollando el tema de trata aquí en el Ecuador. Parte inicialmente por una fuerte protesta de la sociedad civil, se desarrolla de manera general por una fuerte voluntad también de órganos internacionales que le dicen al Ecuador, o le dicen a la región, trate, hable sobre este tema de manera general. Y obviamente el Estado le dice, sí, vamos a hablar y vamos a tratar sobre este tema. Y como les digo, yo al menos personalmente ya voy 10 años hablando de este tema. Y vamos conversando sobre este asunto. Y lo hemos visto el plan, hemos visto proyectos, hemos visto situaciones, hemos visto capacitaciones, hemos visto un montón de buenas ideas y buenas intenciones. Pero ¿qué es lo que está atrás y que no cambia? Es la concepción que tenemos en relación a las personas que están sometidas dentro de estos delitos. ¿Y cuál es la concepción que tenemos y que no cambia? Es la concepción que no solamente está dada por las leyes caducas, sino también que está dada por las concepciones que tenemos en relación al tema migratorio y al tema de inserción social. Y ahí es donde tenemos un serio problema, y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente para poder hacer algo más. Cuando nosotros hablamos de este asunto, y a veces yo digo
qué interesante vernos ahora, encontrarnos, conversar sobre este asunto. Y en determinado punto yo digo, me encantaría volver al 2008. Porque ¿qué pasó del 2008 para acá? En el 2008 teníamos una intencionalidad y todos estábamos con un júbilo increíble con el tema de la Constitución y estábamos felices, estábamos radiantes de felicidad porque dijimos, ahora sí, todas las políticas, nuestros sueños y anhelos se van a cumplir y se van a hacer realidad. Poco a poco con el tiempo nos dimos cuenta que esta intencionalidad grande se fue concretando en algunas cosas pequeñas, como, bueno, no pequeñas, como el registro ampliado, cuestiones que el tema de la ciudad universal, tratando de entenderse de alguna manera una política mal planteada por parte del gobierno en relación al tema de la eliminación de visas y todo lo demás, pero de repente llegamos a un punto que fue como un clímax y dijimos, ok, algo le está asustando al Estado. Y es en ese susto donde volvemos a todos los miedos que yo les decía anteriormente. ¿Qué es lo que en realidad le importa al Estado? En relación al tema de movilidad, en relación al tema de refugio, en relación al tema de plata, en relación a todos estos temas relacionados con movilidad humana. ¿Qué es lo que le interesa al Estado? Y nos comenzamos a encontrar con cosas que hablaron ya no solamente de este avance rampante, sino que comenzamos a retroceder un poco. Y comenzamos a retroceder un poco con algunas cosas. O sea, el tema de trata en algún punto se estancó. Ahora yo estoy feliz porque finalmente se vuelve a arrancar con el asunto en el tema del Ministerio del Interior, pero un poco se estancó, se regresó en algunas cosas. En el tema del refugio no se diga, pues tuvimos un retroceso fuerte y flagrante en relación al tema de movilidad. Tenemos una ley de movilidad humana que no está siendo tomada en cuenta, tenemos unos cambios que no han sido propuestos de manera adecuada y obviamente nos genera temor en relación a lo que pueda suceder. Y es esta lógica del miedo, ¿no? El miedo que se generó en el Estado en un punto en el que dijimos, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos interesa avanzar o nos interesa quedarnos en lo que quedamos? Y ahí es donde tenemos que tener mucho miedo con los discursos, y en esto sí soy muy enfático y tal vez demasiado radical. A mí no me interesa el discurso en donde se diga que se va a proteger mientras yo no vea que se haga una inversión adecuada y profunda en relación al tema del plata. A mí no me interesa decir que vamos a tener programas de recepción y todo lo demás, cuando por ejemplo el tema de la atención a víctimas de trata sigue siendo un problema profundo, fuerte y serio, y que no tiene solución aparente en este momento o en el momento por venidero. Y la responsabilidad de los diferentes actores del Estado en relación a este tema. Hay cuestiones que no se han hecho de manera adecuada, y eso hay que decirlo, y decirlo con el respeto que se merecen, porque obviamente es gente que ha trabajado bastante sobre este asunto, pero evidentemente hay algo atrás, o algo adicional que no ha permitido que esto florezca. Cuando hablamos, por ejemplo, el tema de las casas de acogida con el MIES, cuando hablamos del tema de todo este tema de la judicialización adecuada de los procesos, cuando hablamos todo este tema de la Fiscalía para el procesamiento de los casos de trata, cuando hablamos sobre la profundización en relación a la política para poder generar políticas migratorias que favorezcan a las víctimas de trata, cuando hablamos del tema del refugio y la relación con los temas de trata, pues ahí tenemos inconvenientes, y son inconvenientes serios, son inconvenientes fuertes. Con esto, con este punto un tanto pesimista, y tomando en cuenta que me falta un minuto, hay que entender que obviamente estas lógicas se dan en todo lado, y no es un problema solamente que sucede en el Ecuador, y no es solamente un tema de voluntad del Estado ecuatoriano en relación a este tema. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que quiero decir es que tenemos que cambiar la lógica, inclusive a nivel internacional, y proponer que este cambio sea un cambio regional, porque el tema no es solamente no atendido en Ecuador, sino es un tema no atendido a nivel regional. Y si no lo entendemos desde esa lógica, pues va a ser muy complicado. Finalmente, y robándome 30 segundos más aparte de los 15, comentarles un poco cómo nosotros veíamos el tema del sistema de protección y hacerles una invitación. La Defensoría del Pueblo, por mandato de la Ley de Consejos de Igualdad, pues tiene que hacer la ley el proyecto de la Ley de Sistema de Protección, del Sistema de Protección Integral. Dentro de esta Ley de Sistema de Protección Integral se proponen diferentes mecanismos de protección que incluyen sobre todo el trabajo sectorial y el trabajo llevado a la comunidad de manera específica, el trabajo cantonal con defensorías o agentes defensores de derechos humanos que procuren de mejor manera un control ante los agentes que tienen que ejecutar las políticas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El sistema de protección no tiene que ser un sistema que ejecute políticas, sino que tiene que ser un sistema que controle que quienes tienen que ejecutarlas lo hagan.
¿Qué quiero decir? Finalmente, si es que yo como agente de protección de derechos humanos dentro de una localidad me estoy dando cuenta que la policía no hace o no lleva adelante procesos adecuados para la detención y judicialización de posibles casos de trata y demás, pues tengo que denunciarlo y tengo que hacer un seguimiento y tengo que hacer control. Si es que veo que se hace un rescate o si es que se hace un rescate de víctimas de trata, que está muy bien y en eso hemos avanzado un montón. Finalmente, si es que yo veo que no hay dónde llevarles y no tenemos la posibilidad de generarles procesos de acogida adecuados, pues tengo que denunciarlo y tengo que hacer que las entidades responsables lo hagan. Eso de manera general. Obviamente, y el llamado que les quería hacer, este proyecto se va a presentar y tenemos el plazo hasta el 7 de enero. Hay un equipo de la Defensoría del Pueblo que está trabajando arduamente para poder sacar el mejor producto posible. Y lo digo así con total humildad porque obviamente sabemos que nadie está aquí para inventar el agua tibia, sino que tenemos que ir trabajándolo juntos. Y en ese espacio pues decirles que cuando salga este proyecto por favor lo lean, lo revisen, lo critiquen, hagan de este espacio y de ese modelo algo que nos pueda servir para poder avanzar un poco más en este sueño, como bien decía Manuel. Es algo que ahora está comenzando y que de alguna manera ya se están viendo como unas piedritas que están dando base a algo. Y ahora la idea es que entre todos podamos construir, no solo desde el sentido crítico como lo he hecho el día de hoy, que es más para dinamizar el debate, sino también desde el sentido propositivo para poder decir, ok, de aquí en adelante vamos a hacer esto de manera concreta. Y creo que es el trabajo que nos queda en la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. A continuación, Carmen Atkins, consultora para movilidad humana en la Defensoría Pública. Voy a abrir mi presentación un momento. Buenas tardes con todos y todas. Yo me llamo Carmen Atkins y soy la consultora que está ayudando a incorporar un programa de movilidad humana en la Defensoría Pública. Este programa se ha estado implementando desde abril de este año a partir de un convenio que se ha firmado con el ACNUR. Justamente este convenio se ha designado para fortalecer la gestión que se hace desde la Defensoría Pública para las personas en movilidad humana, en situación de movilidad humana. Entonces quería darles un poco el marco normativo a partir del cual trabaja la Defensoría Pública. Como indica la Constitución, la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social, cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. En este aspecto creo que aquí en Ecuador tenemos mucha suerte porque tenemos una Defensoría Pública que si bien se construyó a partir del 2007, o sea, es un órgano bastante joven, tiene un mandato bastante amplio. No solo cubre los temas penales, como en otros países como Estados Unidos, pero también cumple un mandato social. Este mandato social abarca todo tipo de temas que justamente traen a víctimas o personas en diferentes situaciones problemáticas a las puertas de la Defensoría Pública. Si bien el tema de trata no es un tema que estemos trabajando de manera específica en este momento, yo les invito a que en los trabajos de ruta que van a hacer esta tarde tengan en cuenta las habilidades de la Defensoría Pública,
los recursos que tiene la Defensoría Pública. De hecho, tenemos oficinas a lo largo del país en las ciudades con problemas justamente de flujos migratorios más importantes en el país. Y entonces que en virtud de esto lo tengan presente para cuando estén trabajando las hojas de ruta que van a trabajar en la tarde. Bueno, ¿cuál es la visión de la Defensoría Pública? Ser una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz. Y nuestra misión, defender gratuitamente a las personas en condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos. En este aspecto tenemos un mandato bastante amplio. Ayudamos en todos tipos de temas penales, pero también en todo, como les había dicho, en todos los temas sociales a personas que están en una situación de indefensión y que no tienen los recursos para acceder a los servicios de un defensor privado. En esta idea de no tener los recursos lo interpretamos como personas que, por ejemplo, parejas o viviendas que no ganan más de 3 veces el salario mínimo. Entonces, esa es una de nuestras requisitos para asistir a una persona con un problema social. No así los casos penales. En los casos penales asistimos a todas las personas que indiquen que necesitan un defensor público. Contarles un poco de este trabajo de la Defensoría Pública respecto al tema de movilidad humana. A partir del mes de agosto, de hecho en abril se firmaron los convenios con el ACNUR y poco antes de eso se ha firmado un convenio con el Eurosocial para asistir a las personas de movilidad humana. Pero el área operativa se ha estado implementando a partir del mes de agosto y es una línea de atención para las personas en condiciones de movilidad humana, para lo cual se ha hecho menester implementar el servicio en ciertos puntos focales, considerando para ello provincias con mayores flujos migracionales y lugares fronterizos. Hasta este momento lo que hemos hecho ha sido una capacitación no solo a aquellas ciudades con flujos migratorios importantes, pero una capacitación a nivel de la Defensoría Pública en general con respecto a los temas de refugio y los temas de migración en virtud de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Aparte de eso, lo que hemos hecho, quiero señalarles, es bastante importante, es haber definido puntos focales en cada oficina de la Defensoría Pública en las ciudades donde hay un flujo bastante grande de personas en movilidad humana. En este aspecto, y yo les voy a socializar esta presentación, he anotado aquí en esta presentación quiénes son específicamente los defensores públicos a nivel nacional y provincial que están trabajando el tema de movilidad humana. Entonces, si es que ustedes se puedan encontrar con un caso de trata o un caso de deportación, exclusión, expulsión de personas migrantes, les ruego por favor contactarse con la persona designada en esta hoja para poder acceder a los servicios de la Defensoría Pública. Como les había mencionado, estamos en las áreas de mayor flujo migratorio. En particular quería notar que estamos en Carchi, en Esmeraldas, que son áreas con un flujo bastante grande de refugiados y también personas en situación de víctimas de trata o tráfico. Y asimismo se han adicionado otras provincias a este trabajo de movilidad humana como Loja, Cotopaxi y Orellana, que de hecho no habían
notado que tenían un problema de migrantes o que tenían situaciones que no podían abarcar los defensores públicos por falta de capacitación, pero que a medida que se ha ido implementando este programa han dicho: nosotros hemos tenido varios casos de este tipo, varios casos de deportaciones, varios casos de trata. En realidad no se ha abarcado específicamente, pero han alzado la mano y se han integrado a este programa de movilidad. Anotando también las extensiones de los teléfonos de las diferentes oficinas de la Defensoría Pública. Bueno, específicamente quería hablar un poco sobre las materias que atiende la Defensoría Pública en cuanto a movilidad humana. Hemos designado a partir de agosto 4 materias específicas que hemos ido abordando de manera súper especializada con los defensores públicos de las diferentes provincias. Anotarles que el sílabus ha abarcado refugio, inmigración, y también se prevé incluir el tema de trata en el siguiente semestre de capacitaciones a los defensores públicos. Por eso les invito a, por favor, incluir a la Defensoría Pública en las hojas de ruta que trabajen en la tarde. Bueno, los temas que hemos designado como los 4 temas más especializados que trabaja la Defensoría Pública en este momento son los casos de deportaciones. Obviamente estos casos de deportaciones abarcarían a personas en todo tipo de situación, personas migrantes, refugiados y también obviamente víctimas de trata y tráfico. Hemos, en vista de que tenemos una ley de migración que es bastante limitante, que fue creada en la dictadura de los 1970, hemos enseñado, hemos capacitado a los defensores públicos para que puedan argumentar los casos ante los jueces de contravenciones o los intendentes de policía en las provincias donde todavía no hay jueces de contravenciones, en base al derecho constitucional, que intenten, tenemos limitantes del discurso de los jueces, pero que en la medida posible que los defensores públicos enseñen, capaciten a los jueces también a fallar en derecho constitucional, en derecho internacional, y que no se rijan específicamente por la ley de migración, que como todos sabemos es una ley caduca y que de hecho viola los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana. Aparte de eso, tenemos casos de expulsiones. De hecho, hemos visto muchos de estos casos en los últimos 6 meses a partir de la entrada en vigencia del COIP, en los cuales personas que han sido procesadas por delitos de posesión de drogas o de cualquier tipo de delito de drogas, están siendo liberadas a partir del principio de favorabilidad del COIP. Es decir, tenían una sentencia que era mucho más larga en virtud del Código de Procedimiento, del Código Penal que estaba en vigencia anteriormente, y a partir de la entrada en vigor del COIP tienen una sentencia mucho más pequeña y son dados en libertad. El problema que esto ha suscitado ha sido que muchas de estas personas son extranjeras, y al momento que el juez dispone la libertad, lo que el juez está haciendo es enviando a estas personas o estas causas a un juez de contravención, el cual dispone inmediatamente que esta persona debe ser deportada. Entonces estos son los casos de expulsiones que de hecho estamos viendo muchísimos de estos casos ahora, especialmente en la Tacunga, y que podrían abarcar casos de trata y tráfico también. Casos de exclusiones en el aeropuerto. Estos casos, si bien no hemos visto muchos, los que vemos son particularmente problemáticos, por cuanto los aeropuertos en este momento son bastante herméticos.
ha sido bien difícil para los defensores públicos ganar acceso a los aeropuertos, a los aeropuertos y a los puntos fronterizos, por cuanto estos puntos son administrados por una variedad de autoridades, no solo el Ministerio del Interior, pero también varias autoridades privadas que administran dichos aeropuertos. Entonces ha sido bastante difícil dar una argumentación en derechos para ganar acceso, si bien han habido algunos logros incipientes de la Defensoría Pública para defender los derechos de personas que han sido detenidas en aeropuertos por diversos motivos. Incluso un caso que tuvimos en el aeropuerto de Tababela fue una persona que estuvo en Tababela creo que 45 días antes de ser dado en libertad, puesto que era un cubano que no tenía acceso, no lo podían ni deportar ni lo podían dejar acceder al país. Aparte de eso, tenemos una línea de asistencia a casos de menores no acompañados. Este es otro tema que está creciendo bastante rápidamente. En Guayaquil, por ejemplo, incluso lo que se ha hecho es diseñar una hoja de ruta mediante la cual el menor no acompañado incluso obtendría acceso a asistencia defensorial en el trámite de refugio. Uno de los temas que están en la mira de la Defensoría Pública es tratar de ganar acceso para los defensores públicos a que proporcionen su asistencia jurídica en las entrevistas de refugio. Ese es uno de los temas que políticamente están en la mira, pero también en este tema de casos menores no acompañados, la Defensoría Pública ha determinado que hay una necesidad especial que incluso va más allá del mandato de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, como órgano autónomo aquí en el Ecuador, no tiene previsto que trabajará en asuntos administrativos, pero sin embargo, en el tema de menores no acompañados se ha previsto que de hecho esta asistencia sí se la va a proporcionar. ¿Qué servicios brinda la Defensoría Pública en otras materias? Y esto es uno de los temas que quería anotar hacia ustedes para que vean la amplitud de los servicios que proporcionamos. Esto hace que a nosotros se acerquen muchas personas que de hecho tienen una multitud de problemas. Por ejemplo, ayer se acercó una persona que había sido despedida intempestivamente y mediante una entrevista pudimos verificar que la persona es una peruana que había venido del Perú con un contrato no oficial de trabajo, y justamente cuando estaba aquí en el Ecuador había sido despedida intempestivamente y no tenía dónde estar. Entonces, como pueden ver, la amplitud de los servicios de la Defensoría Pública hace que a nosotros acudan una serie de personas con una variedad de problemas, a partir de la cual pueden incorporar otros problemas como refugio, problemas de migrantes, etcétera. Entonces, los servicios que proporcionamos son demandas de alimentos para aquellos que se encuentren en tenencia legal de los menores, casos de violencia intrafamiliar, derechos laborales, legalización de tierras no invadidas, inquilinato y casos penales. Y además de esto, en casos de movilidad humana, como les había comentado. Aparte de esto, tenemos una resolución bastante interesante que fue publicada en el 2009 por parte del Defensor Público General Ernesto Pazmiño, que indica que la Defensoría Pública puede asistir a víctimas en general. Y esta es una área de asistencia que está creciendo. En este momento tenemos un servicio no bastante limitado, pero limitado por ciertas causales. Yo les voy a enviar esta resolución, pero incorporados en este mandato
Están los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual y víctimas de delitos y contravenciones contra la mujer y el núcleo familiar. Entonces, estas dos tipologías de casos son casos que podrían incluir, podrían incorporar casos de trata y tráfico, si bien no prevén o sea, como decía Alba, no prevén toda la gama de explotaciones que anota, o sea, que definen la trata y el tráfico. Pero es un área que la Defensoría está específicamente facultada para servir. Esta resolución indica que estas áreas de protección son mínimas, es decir, en un futuro podrían ser mucho más amplias. Entonces es algo que hay que tener en mente cuando están, como les digo, preparando estas hojas de ruta. Y estos son los servicios de la Defensoría Pública. Yo sí les quisiera, como les digo, invitar cuando hacen estas hojas de ruta a incorporar estos servicios. La Defensoría Pública, como les digo, es un órgano que ha estado solamente desde el 2007, está creciendo y ya tenemos servicios bastante extensos en todas las provincias, especialmente, como les había notado, estas provincias con flujos migratorios altos. Como les decía, el programa de movilidad humana es un programa que básicamente tiene 6 meses, no tiene más, y en esos 6 meses creo que hemos logrado bastante, hemos logrado capacitar, hemos logrado identificar. Todavía nos faltan capacitaciones, sobre todo en temas de trata y tráfico, capacitaciones adicionales sobre el refugio, el nexo entre trata y tráfico e inmigración, pero estamos prestos a ayudar justamente en temas de víctimas, en temas de casos penales y en temas sociales. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a los 3 panelistas. Simplemente para hacer un breve resumen de los temas que nos hablaron los colegas. Manuel Varese, del Ministerio del Interior, nos habló sobre la institucionalidad del Plan Nacional contra la Trata de Personas, los avances en el articulado del COIP, además los avances en los 3 ejes de prevención, protección, investigación y sanción para la implementación del Plan Nacional sobre la Trata de Personas. José Luis, de la Defensoría del Pueblo, nos habló de temas críticos, de los avances y retrocesos en trata, refugio y movilidad humana, las propuestas que se hicieron a la Ley de Movilidad Humana y la incertidumbre actual que existe sobre la misma, estos actores que influyen, nos habló sobre la buena voluntad de muchos de los actores versus la realidad, qué es lo que está pasando, y nos habló sobre esta nueva ley del sistema de protección integral que se estará presentando en el mes de enero en la Asamblea. Además, José Luis nos llamó justamente a revisar sobre este sistema de protección integral y hacer aportes a la misma. Carmen Atkins, de la Defensoría Pública, nos habló sobre el mandato y el marco normativo en temas de movilidad humana, a partir de la cual trabaja la Defensoría Pública, y nos comentó sobre el mandato social amplio que tiene esta institución. Todavía no se está trabajando específicamente el tema de trata, pero justamente hizo un llamado el día de hoy a que todos incluyamos a la Defensoría Pública como un actor para trabajar en esta hoja de ruta. A continuación vamos a abrir a las preguntas. La idea sería tomar primero las preguntas y luego para que los panelistas puedan responder. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Atrás? Justo los 3 panelistas anteriores. Quizás comenzamos por Alba. Mi pregunta era para Manuel. Básicamente, a mí me gustaría saber cuál sería su opinión sobre las ventajas que podría tener una comisión interinstitucional que trabaje en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Gracias, Alba. ¿Piero? Sí, para las 3 instituciones. Si tienen canales, si
tienen canales de comunicación con las autoridades que se ocupan de refugio, con la dirección de refugio, para casos de trata, o si no los tienen, si tienen pensado implementar algún canal de comunicación, de coordinación y colaboración. Gracias. Mariana. Sí, mi pregunta en particular para Manuel, y es, entendemos que el Viceministerio de Movilidad Humana es quien está preparando este proyecto de ley que esperamos presente en la Asamblea el 18 de diciembre. Pero en ese sentido quería saber, desde el punto de vista de la unidad a la que vos representás y el Ministerio del Interior en general, si ustedes participaron en el proceso de esta construcción, si se han incorporado elementos del marco de protección a las víctimas de trata dentro de ese proyecto de ley, o digamos, si fue un proceso participativo con ustedes, y no solamente desde el punto de vista de la trata, sino, digamos, el Ministerio del Interior es un órgano clave desde el punto de entrada al país y la gestión migratoria, por decirlo de una forma. Y cómo si esto estuvo incorporado en este proceso de ley. Creo que contestamos las preguntas y luego abrimos quizás a más. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre las ventajas de una comisión interinstitucional como ONGs, yo sí creo firmemente que un trabajo como ONGs es productivo para el Estado. Yo creo que en ese sentido hay algunos insumos que las ONGs tienen que no tiene el Estado. Creo que ayer comenté eso al respecto de la presentación que se hizo con el colega que estaba por Skype en la Flaxo. Él nos dio como que una especie de mapeo georreferenciado de dónde hay delitos por explotación laboral, por explotación sexual, por palmicultoras y demás. Cuestión que a mí me interesaría mucho saber si la Policía Judicial contra la Trata de Personas tiene esa información, no solo para la persecución del delito, sino para el rescate de las víctimas. Entonces, yo creo que sería una buena iniciativa. Ahora tenemos que ver los mecanismos de articulación, ¿no? Porque efectivamente el Estado también tiene que hacerse cargo de las víctimas de trata. Es decir, estuve hablando con una colega en otro país donde me decía que los que se hacen cargo totalmente de las víctimas de trata son las ONGs, ¿ya? Lo cual es otra forma de trabajo, es otra perspectiva. En este caso el Estado ecuatoriano creo que él sí quiere reconocer no solo el Estado de Derecho, sino la reparación integral a ello. Entonces tenemos que hacer, yo creo, un trabajo conjunto a través de su experiencia, a través de nuestra experiencia, y poder así seguir construyendo con efectividad este tipo de protocolos. Nos pasamos, creo, a la segunda pregunta, para así le ponemos los tres, y después a la tercera. Bueno, canales de coordinación con la Dirección de Refugio. Sí, hemos tenido un encuentro ya, yo personalmente con Rocío Chamorro, que es de la Dirección de Refugio, y hemos quedado en coordinar distintos casos, porque a ellos también les llega gente pidiendo refugio, pero que son justamente víctimas de trata o víctimas de tráfico. Hemos tenido ahora, hace poco hemos atendido el caso de un somalí refugiado en Sudáfrica, ¿no? Que a través de tráfico de migrantes quiso llegar a Estados Unidos y lo abandonaron acá. Entonces, obviamente no voy a decir el nombre para protegerlo, pero esta dirección se contactó con la Unidad contra la Trata y Tráfico de Personas para dar una respuesta institucional a esta persona, ¿no? Entonces, sí se está haciendo una coordinación. Creo que tenemos todavía muchísimo que desarrollar, ¿no? Y si tomamos esta perspectiva de la trata con el refugio, también queda bastante por hacer. Pero ya hay esa conexión, ya hay esta coordinación desde un principio. Esa segunda pregunta. Sobre el tema de la comunicación con refugio, la verdad es que nosotros tenemos bastantes casos con el tema de la Dirección de Refugio. La comunicación en muchos espacios, yo creo que más a nivel local, en lo que venimos trabajando, por ejemplo, un ejemplo muy importante de avance en relación a la atención y el vínculo que se da en la atención de casos, por ejemplo, está en Guayaquil. Y eso, la verdad es que lo hemos reconocido inclusive públicamente, porque ha sido una colaboración muy importante y hemos tenido casos muy importantes para evitar vulneraciones de derechos.
y en otras localidades también. Tal vez a nivel central, como ya cruzan otros temas y otras cuestiones que van desde lo político, lo legal y demás, a veces resulta un poco complicado, pero tengo que ser muy honesto en que sí se han dado los espacios para poder comentar sobre estas cosas, poder comentar y poder avanzar sobre estos hechos. Y finalmente también manifestar que la Dirección de Refugio, pues todo este cambio que vino generándose en los últimos meses, por no decir el último año, creo que ha generado cuestiones un poco complicadas ante las cuales nosotros tenemos que mirar también desde un punto de vista crítico, pero también desde un punto de vista proactivo, en el sentido que se tiene que fortalecer el trabajo que ellos están haciendo. Si es que de alguna manera no se entiende, o las personas que han llegado a la Dirección de Refugio no comprenden de manera adecuada todo lo que implica la atención a personas en necesidad de protección internacional, pues es nuestro trabajo hacerlo. Nuestro trabajo es llegar donde ellos y hacerles entender, aunque debería ser al revés, pero esa es nuestra finalidad, yo creo, como instituciones que se pueden acompañar en relación a esos temas. Entonces va en ese sentido, más bien la predisposición siempre positiva. Bueno, con respecto a la comunicación que ha tenido la Defensoría Pública con el Viceministerio de Movilidad Humana, debo decir que hasta ahora ha sido positivo. Hemos tenido algunos acercamientos con el Viceministerio y hemos logrado su participación en el Foro de Movilidad Humana sobre acceso a justicia de las personas de movilidad humana. Y este foro, muchos de ustedes asistieron a él. Logramos la participación de la viceministra, y para nosotros fue un paso bastante positivo que hubiera una discusión sobre el acceso a la justicia de las personas de movilidad humana ya a nivel de las autoridades máximas de los diferentes ministerios, además de la Asamblea Nacional. Aparte de eso, asimismo, como indicaba José Luis, hemos tenido los diferentes funcionarios de la Defensoría Pública han tenido acercamientos con la Dirección de Refugio, las oficinas de la Dirección de Refugio en las diferentes localidades. También uno de los logros que se ha tenido ha sido en Guayaquil, en el cual se ha hecho una hoja de ruta que ha incluido a la Dirección de Refugio para personas en situación de refugio. Entonces hay mucho por hacer, como decía José Luis, pero también han habido unos pasos notorios. Y respecto a la última pregunta, si participamos en el proceso de construcción de la Ley de Movilidad, con mucho orgullo te puedo decir que sí. ¿Por qué orgullo? Porque la parte dedicada, el título dedicado a trata y tráfico de personas estaba bastante mezclado. Es decir, se preveía, por ejemplo, una de las cuestiones que recuerdo, la restitución integral a víctimas de trata y a víctimas de tráfico indiferentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver si nosotros como Estado tenemos realmente la capacidad de restituir integralmente a todas las víctimas. Un ejemplo que ponía en la mesa de debate era: ¿qué pasa si una víctima de tráfico dice que le pagó $10.000 un coyotero en Brasil, llega aquí a Ecuador y dice: yo quiero la retribución económica, porque decía inclusive, de los $10.000 que le paga el coyotero en Brasil? Tenemos que nosotros ser bastante delicados en el uso de la legislación y ver también hasta dónde podemos responder, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el Estado de realmente dar una protección a las víctimas de trata y tráfico, pero cómo se responde a cada una de ellas, ¿no? La restitución de sus derechos, obviamente, y desde qué espacio se puede realmente dar una protección directa a esas víctimas, ¿no? Tanto de trata como de tráfico. Entonces, se fueron separando los artículos. No puedo dar muchos detalles al respecto porque todavía no ha sido lanzada, pero sí hubo una intervención del Ministerio del Interior, y como técnicos en el tema de trata y tráfico dimos un aporte al respecto de la Ley de Movilidad. Muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, hay dos más. Con esas dos terminaríamos, y no sé cómo quedaría la agenda, si pasaríamos al almuerzo o al trabajo en grupos. Vamos a pasar al almuerzo
mesa va a ubicarse y algunas ideas para que el trabajo sea de 1 hora y cuarto para cumplir con la agenda, porque si no estamos bastante atrasados. Bueno, tenemos 2 preguntas entonces, por aquí la primera. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Estamos hablando mucho de coordinación y de comunicación, pero creo que no se está hablando de lo que más nos cuesta a las entidades y a los profesionales, que es la identificación de los casos. Es decir, si las propias víctimas no se autoidentifican, y incluso nosotros que trabajamos en asilo nos cuesta mucho. O sea, quiero saber qué se está haciendo para que los profesionales que trabajamos en esto, sean las instituciones o las unidades policiales o los asesores legales en materia de refugio, podamos identificar mejor los casos para luego dar respuesta con coordinación y con comunicación, porque creo que es el punto de partida y no sé si realmente se está trabajando en esto. Perfecto, ¿tu pregunta para quién iría? Para los 3. Para los 3. Y por aquí la última pregunta. Bueno, yo quisiera saber si existe un mecanismo de evaluación del Plan Nacional contra la Trata. Lo pregunto porque yo trabajo en el Ministerio de Justicia en la unidad de redacción de informes de Estado. Y hasta nuestra oficina han llegado observaciones por parte del Comité CEDAW y el Comité de Derechos Humanos, en el que se establece precisamente eso, porque a pesar de que este plan nacional existe desde el año 2006 y se supone que está siendo aplicado de acuerdo a los datos del Consejo de la Judicatura, desde el año 2012 el delito contra la trata de personas se ha elevado. Entonces quería saber si en verdad existe un mecanismo de evaluación de este plan. Perfecto. Una última, aquí. Sí, bueno, yo más que pregunta sería un comentario. Estaba escuchando que realmente no tiene problemas para la coordinación con el gobierno central, pero a mí sí me llama la atención que no esté aquí alguien del viceministerio, por ejemplo. O sea, que no esté alguien para decir qué avances se han hecho en la dirección del refugio en el tiempo en que yo estaba y tenía conocimiento. Efectivamente se estaba haciendo una visa de tipo humanitaria para todas las personas que estén bajo el sistema de protección, independientemente de si sean víctimas de trata, tráfico o cual fuera su posición. Y no sé si ese trabajo se ha continuado, no se está haciendo, creo que eso debería ser. A veces han planteado la visa Mercosur como una opción, pero eso les regularizaría, más no les otorgaría la protección que necesitan. Y yo sí dejo como abierta ese espacio, porque realmente, bueno, después se hacen estos mecanismos de interacción multidisciplinaria, además interinstitucional, pero va a ser adoptado por los ministerios también, va a ser ejecutado, va a ser coordinado. O sea, yo sí pregunto eso porque si no hay alguien aquí que esté como representante de los diferentes actores a nivel del Estado y a nivel, porque organismos, o sea, creo que todas las instituciones y organismos internacionales estamos aquí, hemos estado trabajando coordinadamente, pero sí quisiera saber si va a haber un pronunciamiento del Estado como tal. Bueno, gracias por el comentario y plantear la duda. Bueno, con respecto a la pregunta sobre identificación de casos, yo estoy de acuerdo que tanto en refugio como en trata y tráfico de personas es probablemente uno de los ejes más centrales. Podemos dar asistencia legal a todas las personas, pero si no podemos identificar cuáles son los casos específicos que presentan estas problemáticas, entonces en realidad no hacemos nada. Las capacitaciones que se han hecho a los defensores en temas de refugio sí han incluido este aspecto de identificación de casos. El tema de trata está por capacitarse, pero la identificación de casos, como he anotado, es un aspecto súper importante que se va a prever. Con respecto al Plan Nacional contra la Trata, en realidad, y si hay un mecanismo de evaluación del plan, en realidad esa pregunta, esa respuesta se la dejo a mis compañeros para ver si ellos tienen conocimiento. Y finalmente quisiera señalar también que estoy de acuerdo con la compañera que debería de haber alguna presencia de parte del viceministerio, que debería de haber un tipo de trabajo con respecto a una visa humanitaria, ya que es importante abordar específicamente el tema de trata y tráfico por las problemáticas específicas que incorpora, y no siempre
aunarlo al tema de refugio, al tema de movilidad humana, sino que abordarlo de manera súper específica. Bueno, el tema de la identificación de los casos, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos para identificar los casos es la consecuencia de un caso identificado. Que a veces, y eso nos ha pasado en algunas delegaciones cuando la gente dice, ok, podemos encontrar casos de tema de trata, pero la gente la verdad es que tiene terror, por no decir pavor, a someterse a los procesos judiciales que están atrás de este tema, obviamente por el riesgo que corre su vida y también por el riesgo que corre la vida de sus familiares. Entonces, ahí el tema de cómo se aborda el tratamiento de los delitos para poder conocerlos y poder tramitarlos, es algo que también debe tener un tratamiento especial. Se ha conversado algunas veces sobre este tema y yo creo que se han dado avances importantes, pero sin embargo todavía existe este temor por parte de quienes son víctimas de poder denunciar, porque no se ha garantizado de manera completa o de manera complementaria por parte del Estado una protección adecuada a las personas que pueden denunciar estos casos. Y el hecho de poder encontrarlos y poner en conocimiento de las autoridades sin tomar en cuenta el posible riesgo en el que se somete una persona, pues ser irresponsable institucionalmente. Y eso nos ha pasado algunas veces. Les soy muy honesto, hemos encontrado casos donde nosotros decimos, ok, aquí existe o posiblemente exista un caso de una víctima de trata, pero al analizar ya en un contexto más específico en relación a la zona, a la situación, el posible tratante, la posible víctima y todo lo demás, a veces encontramos que una denuncia puede generarle más daño a la persona que no hacerlo de alguna manera. Con esto no estoy diciendo que no denunciamos, obviamente nos ponemos en contacto con las autoridades competentes y demás y tratamos de buscar estrategias para que se investiguen los casos. Pero el ponerle en riesgo a la persona es algo muy complicado y es las consecuencias de cómo se aplica la investigación, y es algo que nosotros la verdad somos muy cuidadosos cuando nos llegan este tipo de procesos y nos apoyamos en organizaciones de sociedad civil, nos apoyamos con organismos internacionales y obviamente con el Estado, en donde nosotros tenemos contactos con las personas adecuadas para que ellos entiendan cuál es la circunstancia en relación al caso, y obviamente a veces nos dicen, pero que vaya a la fiscalía y que ponga la denuncia, y es de tipo, no es tan fácil como eso, porque obviamente su vida pues depende de eso básicamente, entonces es realmente complicado. Y sí, bueno, comentarles que el Viceministerio de Movilidad Humana fue convocado a este taller, lastimosamente no se presentaron aún cuando habían confirmado su presencia, inclusive dentro de este panel, y en ese espacio pues decirles que lo que nos queda es poder animar estos procesos. De lo que tengo entendido sobre el tema de la visa humanitaria, sí va a ir incluida en el tema de la ley. Como decimos, pues la verdad es que no sabemos cómo vaya a salir, y sí era un proyecto que estaba desarrollando la Cancillería de manera muy proactiva, y espero que eso sí vaya. Y hay cosas, y obviamente uno de los compromisos que tendríamos que llegar ahora es hacerles llegar las conclusiones de lo que tendremos el día de hoy, y obviamente todo el trabajo que vayamos desarrollando, e incluirles proactivamente. Yo creo que a veces dicen, y voy a ser muy honesto y tal vez de mi criterio personal, a veces dicen, voy a ir, chuta, pero voy a ir a un lugar donde me van a dar, pero, o sea, me van a caer a palos básicamente. Y a veces resulta complicado, para las instituciones del Estado, porque a veces también la pasa a la Defensoría, el poder asumir un rol en esos espacios. Y hay que buscar una manera proactiva para que las personas se puedan incluir dentro de esos momentos, y obviamente responder ante las necesidades y los requerimientos que son totalmente legítimos por parte de la sociedad civil. Bueno, yo de hecho casi no vengo justo por eso. No, bueno, quería comentar que efectivamente hay prevista una visa humanitaria dentro de la Ley de Movilidad Humana para estos casos, ¿no? Además, hay una cuestión que es bastante complejo en la trata de personas, para seguir complejizando, es que no se puede dictaminar una presunta víctima de trata, se tiene que dictaminar una víctima, porque si no existe ninguna legislación a nivel mundial que diga tal persona es presunta víctima de trata, por lo tanto entra el sistema de protección, ¿no? Ah, sí, bueno, pues esa información, ¿en dónde? En Europa, el convenio del Consejo de Europa es una obligación para los estados declarar que una es presunta, porque es imposible detectar que una persona es víctima desde el primer momento. Ya. Y todos los estados que han ratificado este convenio tienen una obligación para incluir este proceso en sus mecanismos nacionales,
Y de hecho hay países como España, Reino Unido y tal que sí lo tienen. Que se puede entonces integrar como presunta víctima de trata, pero a nivel regional no hay entonces, aquí. Ya, entonces, por ejemplo, ese es un desafío que tenemos. Y dentro de la ley de movilidad humana que hemos trabajado, nosotros propusimos que en el tema de trata de personas puede existir la figura de presunta víctima. La argumentación de los abogados, jueces y demás es que, pero cualquier persona es presunta víctima. Esa es la argumentación que nos dan. Y en parte, cuando nos ponemos a ver, es cierto. O sea, cualquier persona puede llegar y decir, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, yo soy presunta víctima, etc. Entonces, justo ese es uno de los bloqueos jurídicos que se tiene para poder implementar ello. Sin embargo, también va a ser tomado en cuenta para el análisis cuando entre a debate esta ley de movilidad humana, porque yo creo que es importante que en el caso de trata exista esta disposición de presunta víctima, que ahora sé que sí existe a nivel mundial, lo cual es mejor porque ya tenemos jurisprudencia al respecto, pero si no hay a nivel regional sería mejor todavía que el Ecuador sea uno de los pioneros en tener en América Latina esta disposición. En segundo lugar, respecto a la identificación de casos, efectivamente es uno de los grandes problemas que hay. Como comenté al principio de la exposición, dije que la trata no se conoce, ¿no? Pero a través de capacitaciones y a través de trabajo que se ha hecho con servidores públicos, hemos tenido casos en donde se ha detectado a víctimas de trata porque las personas conocían las consecuencias y cómo actuaban las presuntas víctimas. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en un ministerio de salud, en un centro de salud, llegó una chica con un señor, ¿ya? Y la chica se veía así como que aturdida y el señor dice, no, tiene que hacerse exámenes de VIH y exámenes de no sé qué. Entonces, la persona que había recibido una capacitación sobre el tema de trata llamó a la policía y dijo, ven, acá hay un caso raro de una chica y era una persona que acababa de ser captada en Guayaquil y iba a ser explotada sexualmente en Cuenca, ¿no? Entonces, a través de esas capacitaciones justamente se logró una identificación temprana de una víctima de trata. Además, a través del Ministerio de Educación se está haciendo toda esta campaña de prevención que comentaba, abramos los ojos, la trata es un delito, para que la gente, también los profesores, puedan identificar. Y obviamente capacitaciones a servidores públicos como las personas de migración, jueces, fiscales, intendentes, quienes serán capacitados próximamente también a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Respecto al mecanismo de evaluación del Plan Nacional, justamente la ONU-DD dio una especie como de indicadores para ver cómo se ha avanzado en el tema de la lucha contra el delito de trata de personas. Es muy difícil cuantificar el delito de trata. Eso tenemos que saberlo. No es que uno llegue y pregunta, ¿cuántas veces? Si uno llega y pregunta, ¿cuántas veces le han robado en los últimos 5 años? Va a decir 5, ¿no? Pero si uno llega y pregunta, ¿usted conoce una víctima de trata? No es tan fácil formar indicadores al respecto. Sin embargo, esta, percepción de que el delito se ha elevado, yo quisiera contrarrestar ese argumento, porque en realidad no es que se ha elevado, sino que se está luchando mucho más contra el delito. Se está reconociendo y entonces se está haciendo ya rescates de víctimas, se está desarticulando bandas y eso permite de que exista por un lado una concientización previa de que existe este delito y por el otro una respuesta estatal frente al delito. Te puedo hacer una analogía con cuando se empezó esa campaña contra la violencia intrafamiliar. Empezaron a llegar un montón de denuncias y la lectura era, uy, cada vez hay más violencia intrafamiliar. No, lo que hay es cada vez más concientización de la gente sobre que eso es un delito y que es penado ahora por el COI, por ejemplo. Entonces, la lectura tiene que ser del otro lado. Efectivamente, se está viendo más el delito y se ha elevado las sentencias y se ha elevado los condenados y se ha elevado el rescate de víctimas. A través de la PJ, entre enero y agosto de la unidad antitrata de la Policía Judicial, hay 113 víctimas rescatadas entre trata y tráfico, por ejemplo. ¿Ya? Eso es algo que obviamente es lamentable que siga existiendo ese delito, pero que al mismo tiempo es algo positivo de que se está rescatando a estas víctimas. Y también, nomás para terminar, este trabajo de la visa humanitaria para las personas que deberían ingresar o que están ingresadas al sistema de protección a víctimas y testigos, también es algo que está sobre la mesa y que se está posicionando muy fuertemente, porque si ya se dictamina que es una víctima de trata a través de un juez, simplemente eso es un gran
como aporte para poder darle una visa humanitaria. Y como comentaba, ya ha habido un caso en que se dio una visa humanitaria a una víctima de trata. Eso no es. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas y muchísimas gracias a los participantes.